muy diferentes a lo que
de compilar una función. IO.puts es como una librería interna que tiene Erlang Elixir y pues tiene varias utilidades. Entre esas, como vemos, imprimir mensajes por consola. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las variables, ¿cierto? El tema de las variables no es que no sea permitido, como lo vamos a ver, sino que dentro del material de estudio que tuve, pues nos mencionaban que el definir unas variables como lo estamos viendo en pantalla, pues es una mejor práctica a la hora de programar en Elixir, ¿sí? Entonces siempre empiezan con letra minúscula, un carácter alfabético o guión bajo, ¿cierto? Como podemos ver, valid variable name, also valid name, pero esta pues ya no, también es válida, pero no es recomendada. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de declarar variables. Digamos que me voy a corregir un poquito porque no es que uno declare variables en Elixir. Realmente uno como que crea la variable y de una ya tiene una instanciación, pues tiene que agregarle un valor a lo que es esa variable, ¿cierto? Cambia mucho la forma en que codificamos y yo creo que es el reto más grande pues, de adentrarnos en lo que es Erlang y Elixir, esa curva de aprendizaje. Bueno, las variables son inmutables, ¿cierto? No, cuando tú haces una actualización o un rebinding de una variable, no es que estés cambiando la variable, realmente lo que estás haciendo es como generar un nuevo estado de memoria con los nuevos valores de la variable, ¿sí? Bueno, entonces ahorita sí vamos a empezar a ver un poquito más de código. Acá vamos a hacer unos ejemplos muy, muy sencillitos, qué pena, eso ya me ubiqué. Vamos a crear un módulo de Elixir. Vamos a crear un módulo de Elixir para empezar a ver lo que son los módulos. Entonces nos vamos a crear un módulo que se va a llamar geometría. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá en la presentación, los módulos son como los símiles a las clases en lenguajes de programación orientados a objetos, ¿cierto? Pero acá ya los llamamos módulos. Un módulo puede tener más de una función y puede contener submódulos, ¿sí? Como lo podemos ver acá, un solo módulo puede contener múltiples definiciones de módulos, como acá. Podemos tener un módulo que se llame geometry.rectangle o geometry.circle. O podemos tener un solo módulo y definirle submódulos. ¿Cómo hacemos eso? Pues digamos que yo puedo definir lo que es un módulo de rectangle, y podemos definir otro módulo adentro que también se llame círculo, por decirlo así, ¿sí? Cada uno de estos módulos, ¿qué puede contener? Aunque puede contener más submódulos, pero no es recomendable tener como tanta jerarquía de submódulos, lo que va a contener es una o más funciones que van a representar lo que es el círculo o el rectángulo según pues, la necesidad que tengamos enfrente, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me están escuchando? No, Esteban. Bueno, en la juega, listo. De buena. Si tienen preguntas, interrumpan de una, no hay problema, no hay que esperar hasta el final. Es mejor irla solucionando de una vez. Listo. Bueno. Ahora vamos a hablar de funciones. Una función siempre tiene que ser parte de un módulo, ¿cierto? Y tienen que tener la misma convención de nombres que las variables. Se declaran en letra minúscula, separados, si es más de una palabra se separan por guión bajo. Y tienen, digamos que unas características que son como bastante particulares, y es que podemos utilizar el carácter de signo de interrogación para indicar que una función me retorna un true o un false, ¿sí? ¿Cómo haríamos la definición de las funciones? Simplemente se le copia def, el nombre de la función. Si recibe parámetros y el do end. Si no recibe parámetros, también podemos dejarla sin los paréntesis. ¿Listo?
Pero digamos que en el nombre de la función yo también puedo incluir el carácter del signo de interrogación. Y esto lo que me está indicando es más que obligatorio y que sea como una restricción al nivel del lenguaje, es algo más como de buena práctica, ¿cierto? Lo que nos indica una función que tiene un signo de interrogación es que nos va a devolver un true o un false, o pues como lo conocemos, un booleano, ¿cierto? Y también tenemos el otro carácter que también es importante como buena práctica y es el signo de admiración. Este signo de admiración lo que indica es que esta función lo que retorna es un error controlado por nosotros. ¿Listo? Entonces es, por ejemplo, cuando, no sé, necesitamos validar una variable, la variable no cumple con ciertos requerimientos, entonces es bueno manejar como este estándar de nombramiento, tanto para funciones como para los módulos, ¿cierto? Los módulos sí se definen en letra mayúscula, ¿sí? Pero sin embargo, si vemos acá en el IDE, podemos ver que el archivo queda en letra minúscula. Eh, Esta es la buena práctica a la hora de definir módulos y funciones, ¿sí? Bueno, acá, pues, si una función no tiene argumentos, se pueden omitir los paréntesis, como se había mencionado anteriormente, pero ¿cómo retornamos valores en una función? Realmente en Elixir no hacemos como un return de lo que una función nos da como resultado. Esa palabra return no existe en Elixir. ¿Por qué? Porque Elixir todo se maneja bajo expresiones y una expresión siempre tiene que retornar algo, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver, incluso si vemos acá el io.puts, vemos que me retornó un hola y también me retornó un dos puntos ok. Ahorita vamos a ver esto más a fondo, que son los dos puntos ok. Pero una expresión en Elixir siempre me tiene que retornar, siempre me va a retornar algo, ¿sí? Entonces, esta parte es importante conocerla porque estamos muy acostumbrados al return, a manejar métodos void, y por eso es que es tan descriptivo el código, porque no vamos a hacer como nada vacío, siempre vamos a obtener algo de lo que estamos desarrollando, de lo que estamos ejecutando. Bien. Para ejemplo, lo que vamos a utilizar es vamos a utilizar o a ejecutar, pues, vamos a realizar un método como de área. Entonces vamos a borrar esto. Y yo acá puedo definir una función. Me va a recibir dos parámetros, A, el lado B, y vamos a hacer una operación que es A por B. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, acá no hay puntos y comas, que no hay un return. Sin embargo, esto me va a devolver un valor. Pero ¿cómo ejecutamos, digamos, un archivo que tenemos como parte de una solución y que quisiéramos como probar ese método en específico, qué es lo que hace? Para poderlo compilar, utilizamos la palabra iex y utilizamos también, pues, el nombre del archivo. En este caso tenemos que especificar que está bajo lib, que es acá, esta carpetica lib, porque él me toma la raíz desde acá y no va a encontrar, pues, el archivo que yo que quiero compilar, ¿cierto? Geometry.exe. Cuando hacemos esto, ya inicia una consola interactiva donde podemos hacer uso de las definiciones que hayamos hecho dentro de Geometry, ¿cierto? Vemos que dentro de Geometry tenemos otro módulo que se llama Rectangle. Para ejecutarlo o para llegar hasta la función, simplemente ponemos los nombres de los módulos como, como son realmente, ¿cierto? Todo el nombre del módulo y de los submódulos hasta llegar hasta la función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si acá ya ponemos área y ponemos que le vamos a mandar un 2 y un 3, pues lo que va a hacer es retornarme el 6, ¿cierto? Como pueden ver, esto es una expresión y como expresión me dio un resultado, que es el que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Digamos que si quisiéramos de pronto como no segregarlo tanto, podríamos también borrar este submódulo de rectángulo y solo dejar específicamente el ejemplo del área, ¿sí? A eso tenemos que recompilar lo que es el archivo por los cambios que tuvimos. Entonces recompilamos y acá aquí vamos a quitar esta palabrita de rectángulo. Vamos a ver que pues, nos va a dar el mismo resultado. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Uy, qué pena. Por mi parte, no. No, algún otro compañero que tenga alguna preguntita, no les dé pena preguntar, con todas, con ánimo. ¿No? Bueno, bien.
También podemos definir las funciones de una manera más corta, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, operaciones que son muy sencillas como esta, podemos obviarnos el end y ejecutarlo de la siguiente forma. ¿No? Coma, dos puntos y la operación que tiene que hacer, ¿sí? Es una sintaxis mucho más abreviada pues, de lo que es la definición de una función. Sin embargo, pues también es muy válida. Incluso recomiendan que utilicemos cuando se pueda y sea, pues cuando lo podamos realizar, pues este tipo de sintaxis. Es mucho menos código, es muy legible, ¿cierto? Estamos definiendo un área que me recibe dos parámetros y que me hace una multiplicación, ¿sí? Bueno. Hay un operador en Elixir que es muy importante y que es muy, muy útil a la hora pues, de, como de desarrollar operaciones que son como seguidas, ¿sí? Que es el pipeline operator. ¿Sí? Cuando necesitamos fusionar o combinar funciones pasando el resultado de la primera función a la segunda función, lo hacemos por medio de este operador. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que acá en la consola interactiva podemos hacer esa ejecución de lo que es ese operador. Por ejemplo, tenemos un número negativo que es -5 y utilizando el operador, le vamos a decir a, o a la siguiente función que el primer parámetro que me retorne esta primera operación o esta primera expresión va a entrar como primer parámetro de la segunda y así sucesivamente. El resultado de esta operación va a entrar como parámetro a la tercera función. Por ejemplo, acá. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente como un parseo y una impresión en consola. Entonces, como podemos ver, esto lo que hace es muy similar como a tener este código ya en otro tipo de programación, ¿cierto? En una programación más imperativa. Sería como tener un io.puts, adentro tienes que poner el integer.toString y dentro de ese integer.toString poner el valor absoluto y dentro del valor absoluto el valor. ¿Sí? 1, 2, 3. Creo que así nos da. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba. Sin embargo, la aproximación de acá arriba, utilizando el Pipeline Operator, es como un poco más legible y es mucho más sencilla de manejar que teniendo, pues, digamos, todas estas operaciones concatenadas entre paréntesis y así. ¿Sí? Entonces, recordemos, el Pipeline Operator lo que hace es que, dado el resultado de una primera función, ese resultado entra como primer parámetro de la segunda función y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces este -5, como solo es un entero, y recordemos que cada expresión en Elixir me da un resultado, pues este -5 llega a este paréntesis como primer parámetro de la función y lo convierte en un 5 positivo. Acá ya lo convierte en un string y acá por último ya lo imprime, ¿sí? Preguntas hasta acá, ¿no? Bueno, listo. Las funciones tienen una aridad y como lo dice el texto, la aridad es solo un nombre elegante para definir la cantidad de argumentos que me va a recibir una función. ¿Sí? Para eso tenemos también un ejemplito. Qué pena que... Listo. Listo. Tenemos un ejemplito que es muy, muy sencillo. Digamos que vamos a definir el área, ¿cierto? Pero tenemos áreas como por ejemplo la del cuadrado que solo necesita un valor. Lo que vamos a hacer es llamar el área de A, 0 para que, o de A, 1 más bien, como el 0. Entonces, la aridad de las funciones lo que me permite a mí identificar es la cantidad de parámetros que tiene una función. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando trabajamos con Elixir o con Erlang, nos deshacemos mucho de lo que son los condicionales y los ciclos. Y se trabaja mucho con lo que es la recursividad. Entonces podemos tener definiciones de funciones que son muy similares, sin embargo sus parámetros cambian y sus funciones y digamos que su lógica adentro cambia. Entonces es por eso importante identificar la aridad, porque cuando tenemos un error en Elixir, él identifica como esta función no cumple con la aridad pertinente y es que
la cantidad de parámetros que estamos enviando no es la correcta. Entonces, pues ahí digamos que ya tenemos que ir a mirar por qué tenemos este tipo de, como de problemas ahí. ¿Listo? Bien. Acá yo quería retratar el ejemplo y lo voy a hacer con una operación de suma. Si nosotros tenemos este ejemplo y lo ejecutamos en consola, vamos a parar otra vez, vamos a recompilar. Cuando yo llamo el geometry .sum con un solo argumento, él identifica que estamos utilizando la función con aridad 1, o sea, vamos a recibir un solo argumento. Acá no le puedo mandar A, tengo que mandar un número, ¿cierto? Entonces él lo que hace internamente es llamar a esta suma y hacer el A más B, ¿cierto? O sea, 1 más 0. Pero si digamos que yo hago lo mismo, pero llamando la otra función, pues tenemos que tener el resultado que está definido dentro de esa función. Entonces la aridad es bastante importante porque podemos tener funciones que se llaman igual, pero con diferentes aridades que tienen una responsabilidad un poco distinta. ¿Sí? Bueno, digamos que este tipo de decisiones, como se los mencionaba, como no se trabajan realmente con ciclos ni con ifs, sino con recursividad, es muy común tener este tipo de operaciones para tomar decisiones, ¿cierto? O sea, si acá no me llega un valor, quiere decir que es cero, lo mando acá, pero hay casos en los que esas decisiones pueden ser o muy complejas o muy largas, tener muchos casos y vamos a tener de pronto demasiadas funciones que no necesitamos tener. Para eso Elixir implementó lo que es un valor por defecto, ¿sí? Para utilizar el valor por defecto, simplemente ponemos la variable doble contra slash y el valor por defecto que queremos, ¿sí? Lo que está haciendo esto es asumir que cuando la variable b no llegue, pues le ponga un 0 a esa variable. Digamos que del lado de Java no existe algo similar, sin embargo, del lado .NET sí, pues sí se puede hacer, ¿sí? Darle como unos valores por defecto a los parámetros de la función. Acá ya podemos hacer lo que está haciendo esta función. Pues nunca vamos a tener el problema que pasa si es cero, qué pasa si no llega al segundo parámetro. Entonces, para mirar esto, vamos a volver a recompilar y vamos a ejecutar acá la suma solo con un número, ¿sí? Y vemos que el resultado, pues, es 1. Ese valor por defecto de b se convierte en 0 y por lo tanto, pues, la suma da lo mismo. Igual cuando mandamos los valores. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que se trabaja el tema de la aridad de las funciones, ¿sí? Bien. Visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad, podemos compararlo con lo que son creo que se llaman modificadores de acceso en Java, creo que se llaman así. Y es el private, public, protected, ¿sí? Pero digamos que en este caso solo tenemos dos casos, o lo hacemos público o lo hacemos privado, ¿sí? Y aplica la misma lógica. Cuando tenemos una función que es pública, la podemos llamar desde otros módulos. Sin embargo, cuando la función es privada, pues no podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo al respecto. Vamos a tener acá otro módulo. Y este módulo vamos a definirle acá como otra función. Vamos, no sé, multiplicar. Para yo definir una función que es privada, simplemente después del def le pongo la letra P. Esto lo que me está diciendo es que esta definición es privada y solo puede ser usada internamente dentro del módulo. Yo puedo llamar esta función estando acá, pero no la podría llamar desde este otro módulo. Pero la otra función que es suma, sí podría llamarla desde este otro módulo porque es pública, ¿sí? Ya vamos a mirar esa parte con unos ejemplitos muy pequeños. Para la visibilidad, también para trabajar, digamos que entre módulos, tenemos dos formas, por medio de imports y por medio de alias. Cuando trabajamos con los imports lo que hacen es que cogen la función que tengo de un módulo y me las ponen en el otro módulo como si fueran parte de ese mismo módulo. Entonces no necesitamos hacer referencia al módulo que las contiene. Por ejemplo, yo acá le voy a decir que me importe.
que me importe el módulo de geometría. Y vamos a definir una función. Vamos a definir una función que va a delegar una operación X, que va a recibir dos valores. Este también le podemos poner que sea por defecto, por si le mandamos uno que no esté contemplado. Y acá yo puedo utilizar el geometry. Acá yo puedo utilizar directamente la suma, ¿sí? A, B. Entonces, cuando utilizamos el import es como si esta función de suma estuviera literal acá en este mismo módulo. Y podemos hacer uso de ella. Vamos a compilarlo. Digamos que como acá vamos a trabajar entre módulos, la forma de compilarlo es un poco distinta porque necesitamos compilarlos todos pues, para poder trabajar entre ellos. ¿Cómo los compilamos todos? Los compilamos con el comando iex -s mix. Uy, ¿qué pasó? Yo estoy parado acá. Bueno, qué pena, yo miro acá. Me hizo falta esta parte. Bueno, lo voy a hacer acá en este proyecto que tengo acá. Qué pena, compañeros, que esto es un problema de que no tengo unas dependencias necesarias acá. Para explicar lo que acabo de hacer es, esto acá lo que hace es compilarme todo un proyecto. Y el mix deps.get mix es como el npm de Elixir. Y deps.get lo que hace es traerme las dependencias que tengo en un archivo que se llama mix.xs. ¿Sí? En este caso no lo tengo por lo que pues generé el aplicativo desde cero. Sin embargo, cuando tú lo generas por consola, él automáticamente te genera esos archivos. Entonces, digamos que para no quedarnos ahí, voy a utilizar este. ¿Sí? Sí, como podemos ver, acá ya tenemos lo que es el mix, el mix.exe, donde están las dependencias. Entonces acá sí podemos hacer uso pues, de lo que estábamos haciendo. Acá en main, acá vamos a hacer el import. Tenemos una función que se llama myFunction que lo que me va a sumar son dos números, 1 y 2. Y la calculadora es simplemente otro módulo que lo que tiene son pues, una cantidad de funciones especificadas. ¿Sí? Entonces acá, ahorita sí podemos hacer la compilación. Un momento que esta consola está como rara. Listo. Así podemos hacer el iex-snx. Los warnings, es muy importante ponerles cuidado a los warnings porque lo que están haciendo es como sonar lint, nos están recalcando que estamos como manejando algo que es como una mala práctica, ¿sí? En este caso, acá estamos importando como calculator, pero pues como que no se está usando del todo. También nos está diciendo eh, que tenemos un módulo local que no está habilitado y que no está definido. Espera, yo miro si yo tengo esto por acá. Listo, está bien. Listo. Entonces, al yo llamar mi función main.myFunction, se llama main, sí. Bueno. ¿Eso por qué está ocurriendo? Porque como estoy utilizando el import, pues no necesito utilizar el alias, no necesito utilizar el nombre del módulo que contiene la función. Eso es el error. Qué pena. Compilamos de nuevo. Volvemos a tirar la función. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo pues, es mirando la utilidad del import, que cuando nosotros importamos, básicamente las funciones quedan acá disponibles. Pero tenemos otra forma de importar funciones y es o de importar módulos, que es por medio de los alias. Cuando utilizamos una y cuando utilizamos la otra, depende mucho. Digamos que los alias se utilizan más que todo cuando tenemos módulos que tienen una declaración muy grande en su nombre. Entonces, como es tan larga, no aguanta estar copiando esto cada vez que vayas a utilizar una función de ese módulo. Por eso se utilizan los alias. ¿Sí? Para hacer uso de los alias, cambia un poquito. Y es que para usar el uso de los alias, ya lo que hace el alias es hacer una referencia directa al otro módulo que estamos utilizando y poderle poner un nombre más corto. Por ejemplo, yo puedo poner acá alias calculator as cal.
El alias ya no trae las funciones y las importa acá directamente, sino que ya delega la función al otro módulo. Entonces, acá ya podemos, acá sí tenemos que hacer uso del alias que le ponemos para poder utilizar la función, por lo que no están acá importadas directamente. ¿Sí? Entonces, digamos que al trabajar con los alias, vamos a volver a compilar y vamos a volver a ejecutar la misma función y nos da el mismo resultado. También que es importante que, por ejemplo, si yo tengo módulos que tienen funciones que son muy similares o que se llaman igual y tienen su mismo nivel de aridad, podemos tener problemas a la hora de trabajarlo con imports. Y en ese caso lo tenemos que hacer por medio de alias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. No, R. Listo. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos en Elixir son un poco más simplificados a lo que conocemos en los otros lenguajes de programación. Y vamos a empezar por los números, ¿sí? Entonces, los números tienen ciertas características. Pueden ser enteros o floats, ¿sí? No hay decimal, no hay big int, no hay long. El número puede ser tan grande como se quiera. Las operaciones estándar aritméticas son soportadas, multiplicación, división. Incluso lo podemos mirar en la consola interactiva, ¿cierto? Podemos realizar diferentes operaciones. Bien. Bueno, pero el operador de división funciona un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el operador de división siempre nos va a devolver un flotante. Por ejemplo, si utilizamos 9 dividido 3, vean que no me devuelve un 3 entero, sino que me devuelve un 3.0. Entonces, la división siempre me va a dar como resultado un número flotante. ¿Sí? Bueno, para ejecutar las divisiones entre enteros o para calcular lo que queda de la operación, pues podemos hacer uso de funciones que traen, que el kernel trae por sí mismas, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, el, el div y el rem. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir un número, apenas con coma. Si yo quiero dividir el número y tener un resultado entero, utilizo la función de div. Y si quiero tener el resultado de ¿cómo se llama? El residuo de la operación, pues digamos que si yo divido esto entre 2, el residuo es 1. ¿Sí? Entonces, en este aspecto sí se maneja como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Tenemos una forma que se llama Syntactic Sugar, que es para utilizar caracteres o guiones bajos a la hora de delimitar un número muy grande. Por ejemplo, si yo tengo un número como, no sé, 10 millones, lo puedo ejecutar de esta forma y me lo va a interpretar como un número entero, que son los 10 millones. ¿Sí? ¿Para qué se hace de esta forma? Como para diferenciarlo y poder tener una lectura mucho más sencilla sobre lo que es ese valor. Pero pues no hace nada más, ¿cierto? No nos da ninguna ventaja ni desventaja al usarlo. Como se los mencionaba, no tenemos un límite para los tamaños de los integer o de los enteros y de los números. ¿Sí? Podemos tener el número tan grande como queramos, que también es algo distinto a los lenguajes de programación que estamos acostumbrados, porque pues para manejar, dependiendo del lenguaje, podemos manejar small ints, int 32, int 64, long, big int, ¿cierto? Dependiendo pues de la tecnología. Sin embargo, acá todo se basa en enteros y flotantes. ¿Sí? Bien. Bueno, los átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos se pueden ver como constantes y son similares a los enumerables de Java. ¿Sí? Siempre empiezan con 2 puntos más una palabra pues, que queramos y representan un valor. Y no es que tengan un valor entero, no es que yo, por ejemplo, al utilizar el 2 puntos atom, ya le estoy definiendo que va a tener un 1, por ejemplo. No, lo que me representa es que esos 2 puntos atom representa algo dentro del código y basado en eso se toman ciertas decisiones. Entonces, el átomo es como un valor que está constante en el aplicativo. Es importante entender que
no, dentro de Elixir no existen lo que son los booleanos, ¿sí? Los booleanos se representan por medio de átomos, como lo podemos ver acá. El tipo de dato booleano no existe, sin embargo, la operación lógica booleana, pues sí existe, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo mismo que tener esto. Está diciendo ahí que es verdad. Ahorita vamos a ver para qué usamos los átomos. La verdad, son bastante útiles, sobre todo cuando queremos hacer como una diferenciación entre un flujo, entre, digamos, una petición se puede dividir en dos flujos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área, yo le puedo definir un átomo para decirle, este es el área de un rectángulo o este es el área de un círculo. Y basado en eso, pues tomar una decisión respecto a las funciones que vamos a utilizar. ¿Sí? Otra cosa importante es que dentro de Elixir no existe el valor nulo. ¿Sí? Todo lo que sea nulo se representa con un otro átomo que es 2 puntos nil. Como podemos ver, el valor es nil. Ese nil representa un null. ¿Sí? Entonces, todo lo que no sea nulo ni sea falso a niveles de átomo es verdadero. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá con los átomos. Ahorita vamos a ver un poquito mejor lo de los átomos. O incluso yo creo que podríamos verlo de una vez. Acá. Por ejemplo, yo tengo estas dos funciones. Una función que me define el área de un cuadrado y una función que me define el área de un rectángulo. ¿Sí? Eh, Vean que el átomo lo utilizamos para poder diferenciar lo que son las dos operaciones, aunque el nivel de aridad sea distinto. En muchas ocasiones vamos a tener niveles de aridad iguales que van a recibir la misma cantidad de parámetros, pero que lo que va a cambiar va a ser su comportamiento interno y su diferenciación va a estar en el valor de los átomos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá. Por ejemplo, si vamos a ejecutar este módulo, y yo defino, esto se llama calculator, entonces calculator. Si yo le defino, por ejemplo, que lo que quiero es calcular el área de un cuadrado, que es me va a dar, ay, qué pena, es calculator.area. Esta dislexia. Punto área, ¿cierto? Es lo que va a hacer es directamente ir a la función que me va a ejecutar el, el área del cuadrado. Pero si también, digamos, quiero ejecutar ya el área del rectángulo, pues cambiamos el valor del átomo y los parámetros. Vamos a poder ejecutar también la ejecución pues, del área de un rectángulo. Este tema de los átomos es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos necesidades de switch case, porque digamos que no tenemos como una estructura similar a un switch case, aunque sí existe un case un poquito distinto, pero cuando queremos, digamos, tener este tipo de comportamientos, pues, donde una sola función quiero que haga muchas cosas, pues el tema de los átomos resulta bastante útil. Listo. Preguntas, ¿no? Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hablar son de tuplas. Las tuplas pues, son utilizados como para agrupar un número de elementos. ¿Sí? Puede contener cualquier tipo de elementos, no tiene que ser el mismo tipo de dato en los elementos, sino que pueden tener, no sé, como strings, números, átomos, etc. Para extraer un elemento de una tupla, pues utilizamos la función del kernel que es elem y recibe pues, la posición del elemento al que queremos extraer. Para modificar un elemento utilizamos putelem y para remover un elemento utilizamos delete. Lo que quiero que miremos acá es que vamos a definir una tupla, ¿cierto? Eh, una persona que va a tener un nombre, que va a ser Bob, y vamos a tener una edad, que va a ser 25. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar esa persona? Digamos que yo quiero modificar ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer es que con esta función, vamos a agregarle un elemento a persona en la posición 1, 0 es Bob, 1 es 25, y vamos a decir que ya no tiene 25 años, sino 26 años. ¿Qué va a pasar acá? Él me retorna esta expresión, recordemos, todas las expresiones en Elixir me retornan un resultado. Entonces, él me está retornando la tupla que acabamos de modificar. Sin embargo, si yo vuelvo
a imprimir la persona, vamos a ver que los valores no se modificaron. ¿Y es por qué? Porque recordemos que las variables en Elixir o los datos en Elixir son inmutables, ¿sí? Entonces, él lo que hizo acá no fue ir a modificar persona, sino generar una nueva tupla con el valor que le estábamos modificando. Pero persona sigue intacta con sus mismos datos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema de eliminar un elemento. Lo que es delete, add, person. Vamos a eliminar esta posición. Me faltó el módulo. Entonces, al eliminar el elemento, no es que estemos eliminando el elemento de la tupla de personas. Realmente, si volvemos a imprimir personas, en la persona vamos a ver que va a tener los mismos datos. Esto es una nueva tupla que tiene un solo elemento. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Tipo, otro tipo de dato que es bastante importante en Elixir son las listas. Las listas las podemos ver como una lista de Java, una lista de .NET, ¿cierto? O sea, tienen el mismo comportamiento, solo que se declaran como si fueran un arreglo, como lo podemos ver acá. Si declaramos, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a ver que la lista se declara de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces las listas lucen como arreglos, pero son realmente una sola lista. Todas las operaciones que generamos sobre las listas tienen una complejidad de ON. Esto es importante conocerlo porque si forzamos ciertas operaciones podemos aumentar la complejidad del sistema y eso pues va a hacer que aumente de pronto como la latencia o el reproceso que tiene que hacer el aplicativo para poder hallar el valor. ¿Sí? Algo muy importante sobre las listas es que podemos hacer una separación sobre lo que es la cabeza y lo que es la cola. En Elixir, las listas tienen, por ejemplo, si yo pongo acá, así, si yo, por ejemplo, pongo que me imprima la cabeza, lo podemos hacer con esta función de la lista que acabamos de definir antes. Entonces vamos a ver que la cabeza es solo el primer elemento de la lista y la cola es una sublista que compone los demás elementos de la lista. Si yo, por ejemplo, imprimo la cola, imprime con la función TL y entro a la lista, vamos a ver que nos va a imprimir el 2, el 5 y el 7, porque esta es la cola de la lista, ¿cierto? Entonces, es mucho más sencillo para Elixir agregar un elemento a una lista de primero que agregarlo de último. Y ya vamos a ver por qué. Voy a continuar acá. Bueno, antes de entrar en esa parte, hay unas funciones que son bastante importantes y hay un módulo que se llama enum en Elixir. Este enum tiene muchas funciones para poder utilizar las listas dentro de Elixir, como son recorrerlas, mapearlas, obtener un elemento de cierta posición. ¿Qué otras cosas podríamos tener ahí? Bueno, en este momento no se me ocurren más, pero este módulo de enum es bastante importante estudiarlo porque es bastante extenso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos obtener el elemento de una lista, utilizamos la función enum.add, la lista y a qué valor queremos acceder. Lo vamos a ver acá. Enum.add. Y digamos que queremos el segundo elemento. Es el 5. Si quisiéramos el tercer elemento, el 7. Y si quisiéramos un elemento que no existe, nulo. ¿Sí? Entonces vean que él responde como nil, no responde como nulo. Bueno. Acá tenemos otras funciones como para hallar la longitud de la lista, para saber si un número está dentro de una lista y para eliminar un elemento de una lista. Al igual que las tuplas, son inmutables. Si eliminamos el elemento, pues lo que vamos a obtener es más bien una nueva lista con ese elemento. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos acá para, para decir si un elemento, para eliminar un elemento sería list.delete
numbers, coma, digamos que vamos a eliminar el segundo elemento. ¿Sí? Entonces, él me devuelve una nueva lista. ¿Esta nueva lista qué es? La cola, que representa el 2, y el 5 y el 7, que representan la cola de la nueva lista, ¿cierto? Qué pena, esta es la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros volvemos a imprimir los números primos? Vamos a ver que no se han modificado por lo que hemos mencionado anteriormente. Son inmutables. Entonces, si yo quisiera guardar el valor de esa expresión, pues yo podría volverlo a ejecutar, pero guardarlo dentro de una nueva lista. Entonces, ya si imprimimos person, vamos a tener esta, qué pena, era prime numbers. Vamos a tener esta lista y si ejecutamos new list, vamos a tener la nueva lista modificada. ¿Sí? Entonces, como ven, no es posible modificar el valor como tal, sino que lo que se hace es generar una nueva lista en memoria. ¿Sí? Bien. Acá tenemos pues otras funciones como reemplazar pues una posición o insertar una posición. ¿Sí? Bien. Esto es importante porque cuando vemos una lista, generalmente así es como se ve la lista, ¿cierto? Tenemos una cabeza que tiene una sublista, que es la cola, pero esa sublista tiene una cabeza y el resto es cola y así sucesivamente. Es por eso que es mucho más sencillo agregar un valor al inicio de la lista que al final que al final de una lista, porque para agregar un valor al final de la lista yo tengo que recorrer primero toda la lista para poderlo agregar, ¿sí? Entonces es recomendable tener eso presente para cuando estemos trabajando con listas. Bien, preguntas con las listas. ¿No? Voy a mostrarles acá que yo puedo definir una lista con diferentes tipos de datos. Entonces, digamos que agrega mucha versatilidad, porque en los lenguajes de programación pues, que conocemos actualmente, aunque yo puedo generar una lista de cualquier tipo de dato, no puedo generar una lista con múltiples tipos de datos. Entonces, esa versatilidad es bastante importante, tanto por el lado de las tuplas como del lado de las listas. Bueno, mapas. Mapas, eso es otro tipo de dato de Elixir. Simplemente es un valor, llave valor, una estructura llave valor que estamos utilizando. Como lo podemos ver acá, tenemos acá los números que son cuadrados. Entonces, squares al valor 1 se le da el 1, al 2 al 4, al 3 al 9. Pero cuando queremos imprimir un valor específico, pues se nos va a retornar es el 4. ¿Sí? Bien. El tema de los mapas digamos que lo podemos declarar de diferentes formas. Tenemos como una estructura de datos y con una sintaxis de átomos. ¿Qué diferencia, qué diferencia hay? Estas flechas, ¿sí? Pero pues digamos que los mapas se pueden trabajar así. Si yo quiero declarar, por ejemplo, un mapa, simplemente con porcentaje y entre llaves pongo todos los valores. Entonces, el mapa siempre, digamos que las llaves siempre están acompañadas de dos puntos. Entonces, dos puntos name. Qué pena, es al revés. Name, dos puntos. Bob. Y acá lo mismo. H, dos puntos. Y cualquiera de 25. Ese es el mapa. Tenemos una edad y tenemos un nombre. ¿Podemos acceder a cualquier valor del mapa? Sí, podemos acceder a cualquier valor del mapa por medio de su llave. Entonces yo copio un bob.name, pues vamos a tener este tema acá. Me va a imprimir solo bob, ¿sí? Ya del lado de las funciones, yo por acá tenía un ejemplito. ¿Para qué sirven los mapas? O digamos, ¿por qué son tan útiles los mapas del lado de Elixir? Porque yo puedo validar, digamos que el ejemplo más práctico o en el que más me sorprendió es validar la estructura, por ejemplo, de una variable dada, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este módulo que se llama maps y tengo acá lo voy a cambiar, voy a poner h. Tenemos una función que es validar estructura. ¿Qué va a hacer este validar estructura? Que va a recibir un mapa. Este mapa se compone de una llave name con su valor, una llave h con su valor. Estos valores eh, se mapean como variables y las puedo utilizar dentro de la definición de la función, ¿sí? Y no es que yo tenga que mandar mi mapa así, yo puedo mandar ya mi mapa generado, por ejemplo. Si yo compilo ese módulo,
ejecuto la función, vamos a ponerle maps. Bueno, qué pena. Antes de ejecutar la función voy a crearme de nuevo el mapa como para tenerlo, porque como para la compilación se me borró de la memoria. ¿Sí? Pero entonces ahí tenemos nuestro mapa y lo que vamos a hacer es llamar a la función. Vamos a ponerle maps.validate structure. Vamos a mandarle a Bob. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo la función? La función está diciendo, hey, simplemente imprimir el nombre. Entonces, como pueden ver, yo puedo recibir el mapa de esta forma para poder realizar validaciones sobre una estructura y poder utilizar cada uno de los valores del mapa como variables dentro del aplicativo. Si, por ejemplo, yo solo quisiera validar la estructura, yo podría poner acá un mensaje. Todo está bien. Y podría ignorar esas variables, que no me importe el valor. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que en una función no nos importe el valor? Utilizando guión bajo. Cuando yo pongo guión bajo es porque ese valor no va a ser de interés y no va a ser usado dentro de la función. ¿Sí? ¿Que es obligatorio? No, pero es una buena práctica pues, promocionada por los creadores de Elixir. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a parar la compilación, vamos a volver a compilar, vamos a crear a Bob, vamos a llamar otra vez el aplicativo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, él ahí ignoró los valores y simplemente pues, me imprimió el valor. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer lo mismo, ignorar esos valores, no usarlos, pero sin el guión bajo? Vamos a ver que cuando levantamos el aplicativo, él nos va a dar unos warnings, como, hey, esta variable está sin usar, ponle guión bajo. Esta otra variable está sin usar, ponle guión bajo. Entonces, lo podemos referenciar como code smells, ¿sí? Entonces, tenemos que estar pendientes de estos warnings porque son bastante descriptivos los errores y nos ayudan como a tener una estandarización en el código. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer yo a nivel de las funciones con los mapas? Yo puedo definirle que yo quiero que solo las personas que tengan 10 años entren a esta función. It's okay. 10. Vamos a generar una nueva función. Corre algo, ¿cierto? Vamos a ignorar la variable del name porque pues no la estamos utilizando para que no nos salga ese warning. Entonces vamos a parar de nuevo la compilación. Vamos a volver a compilar. Vamos a generar a Bob con 25 y vamos a llamar el módulo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, acá tenemos una función que tiene la misma heredad, recibe solo un parámetro que es un mapa, pero que su comportamiento es distinto. Y la diferenciación de qué método es el que tiene que usar viene en esto. Yo acá le estoy diciendo que para que entre acá tiene que tener exactamente 25 años el parámetro que me llegue en age. Y acá cuando tenga 10 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, eh, si yo me creo un nuevo mapa, se va a llamar, no sé, Jaime, tiene 10. Su nombre va a ser Jaime también. Cuando llamemos el módulo con Jaime, pues él se va a ir o se va a redireccionar a la función que hace como match con lo que nosotros le estamos enviando. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, yo creo que eso lo podríamos cambiar. Qué pena, Jaime, me disculpa, no era mi intención ofenderlo, pero podemos poner, así está bien. Podemos aproximarlo a 40, pues a 40, pues por lo que se ve tan joven. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta respecto a los mapas o podemos continuar? Bien. Bueno, ahora los strings. Bueno, los strings no existen necesariamente como tipo de dato dentro de Elixir, sino que existen como cadenas de binarios, ¿sí? Entonces,
digamos que no tenemos las operaciones a las que estamos acostumbradas con los strings del punto replace, punto split, punto length, etcétera, sino que tenemos que hacer uso de otras funcionalidades para poder adquirir como esta particularidad de los strings. Sin embargo, el string como tal, como tipo de dato, no existe, ¿sí? Podemos utilizar la interpolación, que es utilizando el numeral y los corchetes para poder poner una constante dentro del, o una variable dentro del aplicativo o dentro del string, por decirlo así, y funciona de la siguiente forma. Como ponemos el paréntesis, ponemos numeral, entre cositas. Listo. Entonces, como podemos ver, dentro de esta interpolación podemos ejecutar funciones y se van a renderizar como strings. Pero recordemos que no existe pues, el tipo de dato string como tal. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de las funciones de primera clase. Las funciones de primera clase también son conocidas como lambdas y son funciones como que de pronto no tienen una definición en sí, solo un comportamiento y basado en un dato que se espera, pues va a ejecutar ese comportamiento. ¿Sí? Como por ejemplo tenemos el ejemplo acá del cuadrado. Yo puedo decir que un cuadrado va a ser igual a una función con un parámetro x que lo que me va a hacer es un x por x. Hay que terminar con la palabra enter, ¿cierto? Entonces, estas funciones las podemos utilizar inyectándole directamente el valor, ¿sí? Por ejemplo, con punto, inyectándole el valor que va a tener esa x. ¿Sí? Entonces nos va a ejecutar como esta operación. Pero hay otro ejemplo que les quería mostrar y es cómo podemos embeber una función dentro de otra función. ¿Listo? Entonces vamos a tener una función que se va a llamar print, que lo que va a hacer simplemente es utilizar el módulo de IO, que es propio de Elixir, para imprimir por consola. IO.puts, que me va a imprimir X y termino la función. ¿Listo? Y después yo lo que voy a hacer es que voy a hacer en un punto each para recorrer toda una lista de elementos. Va a tener un elemento 1, 2, 3. Y que por último vamos a ejecutar la función que acabamos de definir arriba. ¿Sí? Y cerramos el paréntesis. Print nomás. Before print. Aquí acá creo que me falta una coma. Each, coma. Ahí el error. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este en un punto each? Que por cada elemento que exista en la lista se lo va a mandar a la función anónima o lambda que tenemos que se llama print. ¿Sí? Y por ende me va a imprimir cada elemento que va recorriendo o va a ejecutar el comportamiento que tiene acá eh, por cada elemento de la lista. Por ejemplo, si definiéramos otra función que sea multiplicar, eso sí. Yo quiero, por ejemplo, que cada elemento lo quiero, no sé, duplicar, lo podemos hacer. Y después ya lo que vamos a tener es en un punto each de una lista. Y le vamos a pasar la función de multiplicar. Creo que acá no vamos a ver ningún resultado porque no lo estamos imprimiendo. ¿Sí? En esencia lo que hizo fue coger cada uno de los resultados y multiplicarlos por 2. Pero digamos que esto lo podríamos mejorar si ponemos acá print. Función en un punto each. Bueno, no recibe 3 valores. Ya nos tocaría, por ejemplo, acá dentro de la función de multiplicar, y a ponerle como un io.puts esa operación. Y volver a ejecutar el multi, ¿sí? Para poder ver los datos. ¿Podríamos hacer uso del operador de pipeline? Sí, podríamos hacer uso del operador de pipeline. Por ejemplo, si vuelvo y modifico esto para que solo multiplique,
podemos llamar otra vez la función y acá lo que podemos hacer es el Python para utilizar la función de print. Yo creo que así nos serviría. Bueno, bueno, nos toca definir la función de print, pues que no está definida en este contexto, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar es eso. Puedo yo definir una función como una variable, como lo tenemos acá, y llamarla dentro de una ejecución dentro de otra función, pues para que se ejecute ese comportamiento que quiero. Bien. Otras formas de hacerlo. Acá tenemos muchas formas de hacer lo de las funciones, de estas funciones como variables, ¿cierto? Tenemos esta forma que la acabamos de ver, esto que también lo acabamos de hacer. Vean que incluso yo acá puedo definir en sí mismo la función, no tengo que definir la parte en una variable, pero pues también lo puedo hacer como variable. Y también puedo utilizar el operador de ampersand como para ahorrarme esta declaración, ¿sí? Entonces, si yo... Eh, en un punto h, vamos a llamar acá el operador de ampersand, punto puts, y creo que ahí la embarré, me falta algo. Sí, vamos a tener los valores, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá. No. Bueno, esto es lo último del dojo. ¿Por qué? Digamos que hay otros aspectos muy importantes para ver, como son el pattern matching, manejo de errores, manejo de procesos, ifs, condicionales. Sin embargo, me parece que el tema es muy extenso y es mejor dividirlo en dos sesiones. Ya pues digamos que si tenemos la oportunidad de tener otra sesión, abordaríamos estos temas ya de pronto con un aplicativo montado pues como una API REST, ¿sí? Sin embargo, creo que desde la experiencia que he obtenido, no es tan sencillo como cuando uno dice, no, yo desarrollo un Java y me toca hacer algo en .NET, homologo la tecnología y sale. Realmente no es tan sencillo como con estos lenguajes de programación. Y si realmente nos motivamos a aprender Elixir, yo les recomiendo que empecemos por estos tres libros, ¿cierto? Elixir in Action, la segunda edición es un libro que tiene demasiada información, muy buenos ejemplos y muchos ejercicios. Entonces les recomiendo que cuando lo estén leyendo, hagan todos los ejercicios que están en el libro, porque así pues digamos que uno adquiere un poco más de experticia con el tema. El segundo libro es de Ecto, esto es básicamente para poder realizar queries a bases de datos, pero no solo a base de datos, también nos permite realizar queries contra archivos planos, ¿cierto? Entonces, Ecto es una cantidad de funcionalidades que es bastante importante tenerlas presentes y es muy útil utilizarlo. Y por último, tenemos Designing Elixir System with OTP, donde aprendemos cómo realizar como pruebas efectivas a la hora de programar en Elixir. Son tres libros, digamos que desconozco si están por ahí disponibles como de forma libre, pero en la plataforma de O'Reilly los van a poder encontrar. Mm, ya por último, si se motivan mucho con el tema pues, de Elixir, sí les recomiendo que estudien muy bien las bases. ¿Sí? Al entender las bases podemos entender el lenguaje de programación, porque la verdad es que su estructura es bastante distinta. Acá les quería mostrar un aplicativo que hicimos en Elixir y como podemos ver, esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces es bastante importante tener presentes los fundamentos de Elixir y de Erlang a la hora ya de querer pasar a algo más grande, como hacer una API REST, conectarnos con una base de datos, de pronto ya empezar a hacer un sistema distribuido que se comunique por medio de procesos, autodescubrimiento de servicios, etcétera. Entonces, eso era, compañeros. Entonces, les agradezco mucho el espacio. Espero que les haya gustado. Es bastante básico. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta. Algo que quería aclarar respecto a Elixir es que es el tema de arquitectura aplicativa. La arquitectura aplicativa aún no la hemos definido muy bien y es porque hay unos patrones que no aplican. Por ejemplo, la inversión de dependencias. Acá no aplico inversión de dependencias, no trabajo con interfaces. Sin embargo, tratamos de mantener una estructura muy similar a lo que es Clean Architecture, como para poder seguir con ese mismo estándar de codificación pues, al interior del banco. ¿Listo? Entonces, no, nada. Sí, dime, Jaime, claro, de una.
Claro que sí. Uno no puede correr todo el camino. Listo. Pues digamos que si vemos de pronto esta clase que tenemos acá, lo que vamos a ver es que todo se define por medio de módulos y de funciones. ¿Perdón? Bueno, este proyecto lo que hace es, ¿han oído escuchar de Feature Flags? Bueno, Feature Flags es un aplicativo que lo que pretende hacer es poder habilitar y deshabilitar características en producción basadas en un fallo, ¿cierto? Entonces, si a mí me está fallando un módulo, yo poderlo deshabilitar desde una plataforma administrativa para que ese módulo no sea visible hacia los clientes mientras yo hago pues la correcta evaluación de ese error. Entonces, lo que hicimos en este aplicativo estaba hecho en Node.js y empezamos a tener problemas de concurrencia porque ya empezamos a tener clientes más grandes, como lo fueron ALM, la aplicación pues, de personas, empresas. Entonces, ya la Node.js no nos daba para la concurrencia. Por eso tomamos la decisión de pasarlo a Elixir. Entonces, esta estructura, pues básicamente se compone de una application que lo que hace es iniciar la aplicación, muy parecido a lo que tenemos en el app service de Clean Architecture, y de ahí, digamos que la interacción, también tenemos, pues digamos, un paquete de configuración, que es donde hacemos pues las configuraciones pertinentes para que el aplicativo pueda correr bien. Aparte de esta capa de aplicación y config, ya digamos que es muy similar a lo que es Clean Architecture. Entonces, en Clean Architecture tenemos lo que son entry points, que son como los endpoints API REST, schedulers, por donde vamos a recibir cualquier tipo de señal de otro aplicativo. Y acá pues es donde van los controladores REST, ¿cierto? Después de esto, la comunicación directa es por medio. Bueno, acá no utilizamos ningún framework. ¿Listo? Hay unos frameworks, ya hay varios incluso, que nos simplifican en cierta medida pues, este código. Pero no, realmente utilizamos fueron unas librerías, acá les voy a mostrar. Las librerías acá, listo. Xdocs.pm es, digamos que donde está Mix, quien es como el manejador de dependencias de Elixir, y acá es donde podemos buscar las diferentes dependencias que queremos. Incluso creo que esta no era la página que quería ver. Eh, X. Acá es donde vamos a encontrar las dependencias, ¿sí? Entonces acá encontramos diferentes dependencias para exponer APIs REST, para consumo de secretos AWS, bases de datos, etcétera, utilidades que ya están hechas. Sin embargo, pues sí es importante mirar esas utilidades que tan respaldadas están a nivel de comunidad antes de utilizarlas dentro del proyecto, porque nos podemos quedar sin soporte y pues ahí sí nos toca hacer un cambio grave dentro de la aplicación. Digamos que para conectarnos con la base de datos que está en este lado de los adaptadores, se utilizó Ecto, ¿sí? Esta es una sintaxis de Ecto, se utilizan módulos de Ecto, como lo podemos ver acá, para podernos comunicar con esta base de datos relacional, que si no estoy mal es Postgres. A nivel de estructura, pues tenemos los entry points, que son por donde recibimos señales, los casos de uso donde está mi lógica de negocio. Tenemos mi core, que es donde tenemos objetos y utilidades varias, ¿sí? Modelos de error, de contexto de usuarios, de operadores, pues ya muy propio de la aplicación. Pero digamos que estas dos capitas me componen lo que es el dominio de mi aplicación. Sí, no, qué pena, estas y esta. Ya los adaptadores de salida o de infraestructura se componen de estos dos paquetes.
donde tenemos los adaptadores de salida, que es cualquier sistema externo al que nos queramos conectar o que nos vaya a proveer información, y los entry points, pues que es por donde vamos a recibir las señales. Y ya por último tenemos un paquete de utilidades que fueron unas utilidades muy transversales que encontramos que se estaban repitiendo a nivel de los casos de uso y pues era más sencillo extraerlos a un módulo aparte que, que duplicarlos en ambos. Y ya, Jaime, eso fue, digamos, que lo que se hizo dentro del aplicativo. Negativo, algo negativo de trabajar con Elixir y en este momento es que, por ejemplo, a nivel del banco, nuestro gestor de dependencias es Artifactory. Artifactory no soporta lo que es Elixir y tampoco Flutter, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo que está como muy nuevo para esto y pues es algo que hay que indagarle. Por otro lado, tampoco tenemos un analizador estático de código para Elixir porque no pues hay unos plugins que se pueden instalar. Sin embargo, pues hemos encontrado que no son tan completos, que tienen problemas, su soporte no es tan constante, entonces, pues básicamente es preferible no tenerlo y adherirnos a las buenas prácticas que nos mencionan en los libros a un analizador de estático de código externo. Ya, eso es. Juan Esteban. Jaime, de una. Igual como